Bien, ahora vamos a comenzar a entender un poco la segunda técnica de toma de decisiones para comprar o vender acciones, que es el análisis fundamental. ¿En qué se basa el análisis fundamental? En la interpretación de la información económica financiera que de alguna manera se pueden obtener a través de los balances de las compañías y obviamente también de la información macroeconómica o coyuntural del país o de los mercados con los cuales interactúa esta compañía. Una de las técnicas más conocidas, que la vamos a ver ahora de manera breve, es la técnica del descuento de flujos de fondos, que a través de proyectar las ganancias de las compañías, ¿sí? Vamos a traer un valor presente, vamos a obtener todos esos flujos, los vamos a traer a hoy, vamos a llegar a un valor y con ese valor vamos a compararlo contra el valor de cotización de la acción y en función de eso tomar una decisión de compra o de venta de las acciones. También hay otros métodos del análisis fundamental que están relacionados con indicadores comparables. Eso es, por ejemplo, qué acción, por ejemplo, gana más plata por acción, o qué acción tiene lo que se llama un price earning, un periodo de repago, ¿sí? Que lo vamos a ver también en detalle de qué se trata, qué empresa tiene una ganancia dividido el patrimonio neto mayor, esto da una indicación de cuán rentable es la compañía en función del patrimonio neto, en función de los activos que tiene, etc. Pero más que nada todo esto está basado en mirar un balance, entender un balance, proyectar ese balance y compararlo, ya sea contra otras empresas o tomar una decisión sobre la propia compañía. Precio dividido ganancia, eso es el price earning. Imaginemos que Juan tiene una panadería que a lo largo de los años observa tener una ganancia de 10.000 pesos por año. ¿Sí? O sea, esta panadería va, marcha y todos los años a Juan le permite una ganancia de 10.000 pesos. Ahora bien, ya tengo de alguna manera la ganancia de la panadería. Ahora imaginemos cómo yo voy a relacionar esta ganancia con el precio de una acción o con el precio de la panadería. ¿Cómo yo puedo establecer cuál sería un valor justo, por ejemplo, para darle a Juan si le quiero comprar la panadería? ¿Cuánto usted le pagaría a Juan por esa panadería que gana 10.000 pesos por año? ¿5.000, 10.000 pesos, 20.000, 50.000? ¿Cuánto le pagaría? ¿Sí? Yo aquí hice un ejercicio de, supongamos que le quiero comprar la panadería a Juan y hago los números y veo que Juan gana 10.000 pesos por año y digo, bueno, le voy a ofrecer 50.000 pesos. ¿Sí? Este es el precio que voy a ofrecer por la panadería de Juan. Ahora, por otro lado, yo sé que esa panadería gana 10.000 pesos por año. ¿Sí? Entonces, si hago 50.000 dividido la ganancia, tengo lo que se llama un price earning o, de alguna manera, precio dividido ganancia de 5. ¿5 qué? Años. ¿Por qué? Porque estos 10.000 pesos están expresados en años. ¿Qué quiere decir que una compañía tiene un price earning de 5 años? O que yo, el valor que le doy a la empresa de Juan es con un price earning de 5 años, que yo en 5 años voy a recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque si yo le di a Juan 50.000 pesos y yo me quedé con su panadería que gana 10.000 pesos por año, al cabo de 5 años voy a haber recuperado mi inversión. Y por ende sigo manteniendo la panadería que genera esta ganancia estimada de 10.000 pesos por año. Y algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto usted, de alguna manera, qué es lo que usted buscaría de una compañía? ¿Un price earning alto o un price earning bajo? Obviamente yo a Juan le quiero pagar lo menos posible para quedarme con su panadería, independientemente de los 10.000 pesos. Como todo comprador quiere comprar barato, obviamente. Entonces, una compañía de un price earning, price dividido earning, o precio dividido ganancia, más bajo, aparentemente, y vamos a partir de este supuesto, parecería ser una compañía más atractiva. Una empresa que se repaga más rápido es una empresa, parecería ser más atractiva que una empresa que tarda más años en devolver el dinero que uno puso. Ahora vamos a verlo en términos de mercado, ¿sí? Su cotización a ese entonces era 11 pesos con 60 pesos por acción. Ahora, todo lo que les mostré recién, yo,
era para una panadería, ¿sí?, que no tenía una emisión de acciones. Entonces, digamos, esta panadería ganaba 10.000 pesos por año. Ahora yo tengo que averiguar cuánto gana Banco Macro por año, ¿sí? Banco Macro es una empresa que presenta sus resultados de manera trimestral y aquí yo tomé, ¿sí?, desde el 2011/06, estos son de la página de Raba, ¿sí? Se observan los resultados, fíjense aquí, resultados trimestrales. Ganó 257 millones de pesos, ganó 257 millones de pesos, ganó 274, ganó 268. Por ende, si yo tomo la ganancia de los últimos 4 resultados, obtengo un monto de 1.057 millones de pesos. Esto es lo que ganó Banco Macro en los últimos 4 periodos. Ahora bien, como cotiza por pesos por acción, o sea, la cotización es plata dividido acciones, ¿sí? Yo lo que quiero buscar es de alguna manera, si la panadería de Juan ganaba 10.000 pesos por año, Banco Macro gana 1.057 millones de pesos por año. Pero yo lo voy a dividir esa ganancia por la cantidad de acciones para poder compararla contra el precio de la acción. ¿Por qué? Porque yo tengo un precio, ¿sí?, pero está expresado por cantidad de acciones. Entonces voy a expresar ahora mi ganancia por cantidad de acciones. Entonces voy a hacer esa división y así voy a hallar el price earning. Bien, entonces dijimos 1.057 la ganancia. La cantidad de acciones que tiene emitidas Banco Macro son 594 millones. Muy fácil. Hago esto, dividido esto y obtengo que la ganancia por acción, ¿sí?, de 1,78 pesos por acción. Y ahora ya tengo precio de cotización, price o precio dividido earnings, ganancia por acción. ¿Cómo la calculé? Con la plata que gana dividida la cantidad de acciones que tiene. Si hago esa división de 11,60 dividido 1,78, tengo el price earning de 6,52 años. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si yo invierto en Banco Macro y pago 11,60 el precio de cotización de la acción y la compañía sigue con este resultado de 1.057 por año y decide repartir todo ese dinero en dividendos, que no necesariamente es así, yo en 6,5 años recupero toda la plata que puse y encima sigo teniendo las acciones de Banco Macro. Está bien, esto es cómo se calcula, ya con una cotización de cualquier acción, sí, que esta la acceden a través de la página de Bolsar o de su sociedad de bolsa, y después van, por ejemplo, a buscar los resultados de los últimos 4 trimestres. ¿Sí? Entonces buscan los resultados de los últimos 4 trimestres, lo dividen por la cantidad de acciones emitidas de esa acción, ¿sí?, y tienen la ganancia por acción. Ya tengo precio, ya tengo ganancia, hallo el price earning. Y este price earning lo pueden hacer para todas las compañías que quieran. Obviamente no es el único vector que debe ser tenido en cuenta para la toma de decisiones bajo el análisis fundamental. Es uno de los tantos indicadores. Obviamente es uno de los más difundidos por su simplicidad de cálculo. Bien, ahora para agregar un poco más, ¿por qué el price earning no debe quedar ahí? ¿Por qué? Porque lo primero que ustedes deben hacer, en vez de tomar 4 trimestres, los últimos 4 trimestres, deben tener que proyectar esa ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy estamos en septiembre del 2011. Los bonos han caído en los últimos meses de manera cuantiosa y muchos bancos tienen dentro de sus activos bonos y por ende van a tener pérdidas por tenencia de esos bonos. Y además se observa un detrimento en los niveles de actividad y eso hace que por ahí el futuro económico sea un poco más moderado que lo que fue por ahí el año 2011 o el año 2010. Entonces, probablemente a la hora de calcular su price earning, si hoy la acción cuesta 11,60, eso yo ya lo sé. Pero la pregunta es, si ganó 1.057 en los últimos 4 trimestres,
¿cuánto ganará de aquí en adelante? Si, por ejemplo, puedo hacer una hipótesis más conservadora de que la ganancia de un año de aquí en adelante se va a ver afectada por el contexto macroeconómico. Entonces, fíjense que si hago 800 dividido casi 600, tengo algo así como 1,3, 1,2 de price, de ganancia por acción. Esto es los pesos que gana el banco por cada acción. Entonces, dijimos que price dividido earnings. 11,60 es el price, el earnings que acabamos de calcular es 1,3. Ya esto me da algo así como 8. ¿Sí? Entonces, si yo proyecto una ganancia más conservadora con respecto a estos 1057, el price earning aumenta. ¿Sí? Aquí, si yo tomo los últimos 4 con 1057, tengo un price earning de 6,5. Ahora, si veo un futuro más complicado, este 6,5, haciendo con 800 millones de pesos de ganancia, que obtengo una ganancia de 1,3, tengo un price earning más alto. Y por ende, el mercado siempre se anticipa y no necesariamente que ustedes observen un price earning de 6,50 o de 5 pesos, quiere decir que es una decisión de comprar. Recuerden, esto es para más que nada también hacer comparaciones entre, por ejemplo, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, entre Banco Macro y Banco Patagonia. Son todas compañías del mismo rubro, del rubro bancario, y que ustedes pueden hacer un análisis de, por ejemplo, cómo están sus price earnings de cada uno y en función de eso tomar una decisión o no de inversión. Ahora bien, vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que Banco Macro cuesta 11,60. Y hoy dijimos que tenía un price earning de 6,5. Esto recuerden que se mide en años. Pero ustedes están optimistas con respecto al sistema bancario, creen que el país va a consolidar su macroeconomía, etcétera, y estudian cómo se ha comportado este valor y creen que, digamos, es un valor razonable, ¿sí?, de price earning. Miran la historia de los price earning. Cómo obtienen esta historia es con el precio de cotización dividida la ganancia por acción que ha tenido a lo largo de su historia. Y ustedes dicen, bueno, la verdad que yo observo, digamos, un price earning razonable para cualquier banco puede ser de 8 años. Y creo que Banco Macro va a andar relativamente bien, por ende su earning, su ganancia, va a ser, imaginamos, de 2 pesos por acción. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Agarrando y dicen, bueno, yo creo que en vez de ganar 1000 va a ganar 1200 y tiene estas 594 millones de acciones, esto da 2 pesos. ¿Sí? Están con una proyección optimista, pero ahora quieren decir, bueno, ¿cuánto puede aumentar el papel si se da lo que yo creo? ¿Cuánto puede subir de este valor? Bueno, primer supuesto, price earning. Yo digo, los price earning de un banco normales deben andar en 8 años para Argentina. ¿Cuántas son las earning? ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque estudié la historia, miré cómo han evolucionado los price earning, etc. ¿Cuánto va a ganar de aquí en adelante? Yo creo que va a andar en el orden de 2 pesos de ganancia por acción. Entonces, fíjense, yo tengo el price y el earning igual a 8. Pero el earning lo tengo ya. Entonces me puedo despejar y hacer precio es igual a 8 pesos, a 8 años, que es el price earning, por las ganancias que estoy proyectando. Y obtengo un valor de 16 pesos por acción. Entonces aquí yo utilicé un price earning objetivo que yo pronostico y una ganancia por acción que estoy pronosticando para obtener un precio teórico de, por ejemplo, largo plazo para Banco Macro.
¿sí? Este es un mecanismo como a través del price earning yo llego a un valor de cotización futura, estimado, que obviamente puede ser desacertado o acertado, de la cotización de una acción. ¿De dónde pueden sacar la cantidad de acciones? Vamos a ir a la página de Bolsar. Bolsar.com, acciones líderes. Nos concentramos en cualquiera, por ejemplo Banco Patagonia. Vamos aquí abajo y fíjense que aquí les muestra el capital que tienen autorizado. La cantidad de acciones es de 696 millones de acciones para Banco Patagonia. Accediendo aquí también puede ver los dividendos que ha pagado en efectivo el banco para el periodo 2007-2010. ¿Sí? Muy bien, avancemos. Ahora vamos a ir, aparte del price earning, a conocer otro método de toma de decisiones, que es el descuento de flujo de fondos. Aquí tienen las ventas netas, el costo de ventas, la ganancia bruta de una compañía. ¿Qué compañía? Morixe. Yo tomé los balances del 2005 al 2009, hice una proyección del 2009 porque no tenía los datos completos, ¿sí? Entonces fíjense, aquí tengo el resultado de ejercicio. Ganó 268.000 pesos, ganó 1.700.000 pesos, 11 millones de pesos, 4,8 millones de pesos, y mi proyección para este año es de 3,1 millones de pesos. Ahora, yo esto empiezo a analizar sus resultados y observo que ha tenido ganancias extraordinarias estos 2 años, ¿sí? Aquí, y fíjense también aquí, resultado por inversiones permanentes. ¿Ven? Esto es lo que se llama normalización de un balance. Ustedes tienen que agarrar la historia de cualquier compañía 2005 a 2009 y mirar algunas líneas importantes como pueden ser los resultados por inversiones permanentes o los resultados por otros ingresos y egresos. Y ver por qué tuvieron esos resultados, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de normalizar la compañía y ver cuál es la verdadera ganancia que puede obtener esa compañía en un escenario normal. Un escenario es normal donde no le pasan cosas disparatadas, ¿sí? Por ejemplo, que no sé, haya revaluado alguno de los campos que tiene Morixe, o que haya tenido por un ajuste de deuda o por una valorización contable una ganancia contable de 2 millones o 1,7. Entonces, lo primero que ustedes tienen que mirar de la historia es decir, bueno, yo miro la historia, saco los hechos extraordinarios y con eso proyecto una ganancia. ¿Y cómo la proyecto? Bueno, con los supuestos que ustedes puedan, ¿sí? Yo aquí tengo este año y creo que por ahí esta compañía puede ganar algo más que 3,2 millones de pesos por año. Entonces, ¿cuánto proyecto yo para Morixe? 3,5 millones de pesos por año. Ahora Diego, me decís por qué, ¿qué analizaste el mercado de la harina? No, hice un análisis simplificado, ¿sí? Dije, bueno, va a tener un crecimiento nominal en pesos probablemente. ¿Por qué? Porque, digamos, los negocios asociados a los alimentos sigan creciendo. La harina, que es lo que produce fundamentalmente Morixe, digamos, se va a seguir incrementando, va a poder ajustar sus precios por inflación, etc. Muy bien, ya tengo la ganancia, ¿sí? 3,5 millones de pesos por año creo que va a ganar Morixe. ¿Cómo saco el valor de la compañía? En cuánto vale para mí esa compañía. Lo primero que tengo que hacer es buscar una tasa de descuento real, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? De alguna manera, ¿qué rendimiento, ¿sí?, le debería pedir a esta compañía en materia de tasa de interés real? No en tasa de interés nominal. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que Morixe, digamos, va a poder incrementar este valor relativamente siguiendo la inflación. Entonces, esto no es la tasa del plazo fijo, que es 12% nominal. Esta es una tasa real. ¿Qué quiero decir? Que si la inflación es 20, ¿sí?, la compañía va a poder ajustar su cash flow en 20%, ¿sí? Y después, además, va a obtener un rendimiento del 12%. En general, para evaluar empresas, para decir cuánto vale una compañía, en Argentina se utilizan tasas del 12 al 18% en términos reales. Y depende obviamente también del riesgo del negocio.
Si yo tengo una biotecnológica, le voy a poner una tasa de interés mucho más alta, porque es una compañía muy compleja que si no descubre algún elemento particular no va a poder tener ganancias, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se logra en términos de matemática financiera para una ganancia anual expresarla en un valor de la compañía? Se divide directamente esta anualidad o flujo futuro de ganancias dividida la tasa de interés. 3,5 millones dividido 0,12 me da un valor de la compañía de 29 millones de pesos. Para mí Morixe debería tener un valor razonable para la ganancia que yo espero y para el nivel de riesgo que determiné de 29 millones de pesos. Ahora, ¿eso cómo lo comparo con su valor de cotización? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué hago con este valor de compañía? Si Morixe vale 3, 4, 5 o 2 pesos por acción. Bueno, de vuelta, voy a dividirlo por la cantidad de acciones que tiene emitida esta compañía. Esto dividido esto, obtengo mi precio teórico y justo para Morixe, ¿sí? Del orden de 3 pesos por acción. ¿Qué sucedió con este papel? Que tuvo una ganancia muy superior en el 2010, ¿sí? Digamos, si no recuerdo mal, cercana a los 12 millones de pesos, tuvo un incremento muy significativo en sus cantidades, etcétera, y el papel alcanzó valores superiores a los 8 pesos, hoy está en el orden de 5 o 6 pesos. Obviamente, digamos, estas técnicas no son perfectas, pero de alguna manera, a través de las ganancias que yo espero de la compañía, ¿sí? Hago un valor de la compañía y también recuerden ver si la empresa está endeudada. Porque si esta empresa para mí vale 29 millones de pesos, pero debe 29 millones de pesos, ¿sí? Este valor lo tienen que restar aquí. Y recuerden, la deuda tiene que ser deuda financiera. Deuda financiera no me refiero a deudas que tenga por ahí con proveedores, porque probablemente también tenga clientes que le deban plata a esa compañía. Estamos hablando de bonos o de créditos que tienen tomadas las compañías en los bancos. Entonces, le restan ese monto. Supongamos que esta empresa debía 10 millones de pesos, hacen 29 menos 10, les queda 19. 19 dividido 10 millones le va a dar un valor de 1,9 en vez de 2,98 como nos dio a nosotros. Ahora, esto lo pueden hacer ustedes para cualquier compañía, ¿sí? Para Telecom, para Tenaris, etc. Entonces, proyectan una ganancia, descuentan una tasa de interés, dividen la ganancia, dividido la tasa y obtienen el valor de la compañía. Se fijan qué deuda tiene esa compañía, ¿sí? Si tiene mucha deuda financiera o no, se la descuentan al valor de la empresa, lo dividen por la cantidad de acciones y obtienen un valor teórico. Luego van al mercado, ¿sí? Van al mercado de cotización y se fijan cuánto cuesta Morixe, cuánto cuesta Tenaris, cuánto cuesta Telecom, y en función de eso toman una decisión de comprar o vender esas acciones. Obviamente, digamos, este análisis se puede desarrollar mucho más complejo, viendo si la deuda está en dólares, si está en pesos, cómo es el negocio de la compañía, si vende servicios, si es una banca financiera, etcétera. Y a medida que ustedes aumenten su conocimiento, deberían, digamos, poder hacer un análisis más detallado. Pero los principios básicos son estos que les acabo de explicar. Los CDR son acciones que vienen a cotizar a Argentina, pero son certificados o representaciones de acciones de otros países del mundo, ¿sí? Fíjense, son certificados representativos de depósito de acciones de sociedades extranjeras u otros valores sin autorización de oferta pública en nuestro país. Quedan en custodia en la caja de valores. O sea, por ejemplo, el Citibank, que cotiza en Nueva York, alguien se ocupa de traer acciones del Citibank aquí, ¿sí? Y digamos, establece una especie de fideicomiso, lo parte en partes y pone a cotizar ese CDR en la bolsa local. O sea, de alguna manera es como que ustedes pueden comprar aquí en Buenos Aires una acción, por ejemplo, del Citibank. No es literalmente una acción, sino que es una, digamos, representación, un certificado representativo de esa acción. Pero obviamente en el fondo es literalmente lo mismo, nada más que pueden diferir en su precio de cotización. Ahora, ¿cuál es la acción que más negocios tiene? Es la acción del Citigroup, se encuentra en la parte de Bolsar, en la parte de CDRs. El resto de las acciones, el resto de los CDRs no tiene buen volumen de negocios en la bolsa local. El único que tiene negocios de manera aceptable, que negocia arriba del 1.000.000 de pesos,
es el Citigroup, el banco americano, que tiene cotización, digamos, habilitada en Buenos Aires, a través de los certificados representativos. Otro punto importante, fíjense que el Citigroup cotiza en la bolsa de Estados Unidos en dólares americanos, el precio de su acción es en dólares por acción. Ahora, cuando estos certificados se negocian aquí en Buenos Aires, están en pesos. Y ese es un punto importante, ¿por qué? Porque de alguna manera yo aquí ya puedo comprar un activo que cotiza en pesos, que detrás tiene una acción dolarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el Citigroup en Estados Unidos está cotizando, sube, baja, pero imaginemos que se queda quieto. Si en Argentina hay una devaluación, no sé, de 4 a 5 pesos, ¿sí? Al Citigroup en Estados Unidos no le repercute en nada, por ende su cotización en dólares va a seguir siendo la misma. Ahora, cuando viene a cotizar a la bolsa local de Argentina, ¿sí? Como es un certificado representativo de algo dolarizado, va a subir o debería subir en cotización de pesos por acción. Por ende, los CDRs, que en su mayoría son activos que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, de alguna manera los protegen contra la devaluación, ¿sí? Porque directamente están asociados a un activo, o sea, subyace detrás de ellos una acción en dólares americanos. Y por ende, si el precio del dólar sube, esta acción debería subir en pesos para reflejar los mismos dólares que eran con anterioridad. Bueno, recuerden entonces que estos CDR tienen poco volumen de negocios. ¿Cómo se hace la cuenta para saber de alguna manera qué es lo que está sucediendo? Fíjense, en ese momento cuando hice este cálculo, el precio del Citi en Estados Unidos era 4,26 dólares por acción. Se sabe, obviamente esto lo pueden deducir o consultar en las páginas, que tienen un factor de 1 dividido 10, ¿sí? El factor de representatividad, porque estos certificados por ahí representan 10 acciones del Citi en Estados Unidos, en este caso son 10 y por ende hay que dividirlo por 10. Este valor se divide por el factor y se multiplica por el tipo de cambio de ese entonces, que era 3,88. Ahora, fíjense que si yo hago desde el precio internacional, le aplico el factor y le aplico el tipo de cambio, obtengo un precio de 1,65. Y en el mercado local estaba cotizando muy similar a 1,64. Están directamente relacionados. ¿Qué quiero decir? Que si el precio del Citi en Estados Unidos sube, voy a dividir por 10. Si el tipo de cambio no se mueve, este precio va a subir y obviamente el precio local debería subir, ¿sí? Para representar la cotización de este activo en la bolsa extranjera. Entonces, siempre lo que tienen que averiguar es qué factor aplican para cada uno de los CDRs. ¿Para qué? Para agarrar el precio internacional, dividirlo por ese factor, después multiplicarlo por el tipo de cambio, ver qué precio les da y ver a qué precio está cotizando. Muy bien, vamos a la contraparte. También lo que tenemos aquí son empresas de energía, empresas argentinas que van a cotizar a Nueva York. Por ejemplo, Tenaris, Pampa Energía o Banco Macro. Son empresas que se negocian en la bolsa local de Buenos Aires, pero que también se negocian en Estados Unidos a través de las figuras de ADRs. ¿Sí? ¿Qué son ADRs? Son instrumentos negociables emitidos por un banco de los Estados Unidos que le dan título a las acciones de las empresas que quieren cotizar en Nueva York. O sea, de alguna manera esto es como la contracara del CDR. Son las empresas de aquí que van a negociar a Estados Unidos. Los CDR son las empresas de Estados Unidos que vienen a negociar a Buenos Aires. ¿Por qué una empresa argentina buscaría ir a Estados Unidos? ¿Para qué? Para poder acceder al mercado más difundido del mundo de la operatoria de acciones, que es el mercado del NICE, ¿sí? Donde se dan el mayor volumen de transacciones a nivel mundial. Y lo mismo, y aquí viene el análisis y es completamente diferente en materia de cambiaria. ¿Por qué? Esta es la cotización de Pampa Energía en Estados Unidos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si hay una devaluación en Argentina? Y la pregunta que se debe hacer un inversor es, de alguna manera, ¿porque cotiza en Estados Unidos Pampa Energía en dólares me va a proteger de una devaluación
del peso argentino, no, ahí no aplica ese razonamiento. ¿Por qué? Porque Pampa Energía es una empresa que produce energía eléctrica en Argentina. Si bien alguna componente de sus ingresos está dolarizada, la mayor parte es, digamos, tarifa, las cuales están en pesos y por ende sus balances están expresados en pesos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si hay una devaluación en Argentina, la compañía se transforma en una compañía que va a ganar menos dólares por lo menos en el corto plazo. Y por ende su cotización en Estados Unidos en dólares debería bajar, para que valga de alguna manera los mismos pesos o menos pesos. ¿Está claro? Entonces, acá un punto importante. Los CDRs, que son empresas americanas que cotizan en Estados Unidos, protegen de la devaluación. Los ADRs, por más que uno los compre en Estados Unidos, no lo protegen de la devaluación. La pregunta que se tienen que hacer es dónde la empresa genera sus negocios. El Citigroup lo genera en Estados Unidos, entonces es una empresa dolarizada. Pampa Energía o Banco Macro tiene un negocio en pesos en Argentina, entonces no es una empresa dolarizada. Y por ende no protege, por lo menos en el corto plazo, al tenedor de acciones del proceso devaluatorio. Lo mismo se puede hacer con el arbitraje, nada más que aquí el factor, fíjense, Tenaris, parto del precio local, antes partía del precio internacional en el CDA, parto del precio local, lo multiplico por el factor y lo divido por el tipo de cambio, ¿sí? Entonces me tengo un precio de arbitraje de 39 dólares, mientras que el precio en Estados Unidos era muy similar, ¿sí? De 38,82, su cotización de Tenaris en Estados Unidos. Y esta es su cotización de Tenaris en el mercado local. Mercado local por factor, ahora no es dividido factor. Y el tipo de cambio pasa a dividir, ¿sí? Y obtengo el 39 dólares. Y aquí en el precio, lo comparo contra el precio internacional y veo si la cotización de Estados Unidos está relativamente arbitrada con la cotización en el mercado local. Otras empresas que tienen ADR son Edenor, Cresut, Banco Francés, Petrobras, Telecom, etc. La mayoría o una gran parte, sobre todo las que tienen un buen volumen de negocios, han tratado de buscar poder hacer operaciones en el mercado de Estados Unidos. Muy bien, vamos a concentrarnos en el apalancamiento. El apalancamiento es una medida no recomendada al principio a la hora de invertir. Lo que busca el apalancamiento es aumentar el nivel de exposición al riesgo que tiene el inversor, ¿sí? Que busca el inversor. ¿Qué se entiende por apalancamiento? Y vamos a hacer el primer ejemplo con un inversor clásico, que no se endeuda, ¿sí? Digamos, el concepto de apalancarse es tomar dinero prestado para invertir más. Vamos a un inversor común, ¿sí? Que no toma ningún grado de apalancamiento. Tiene un capital propio de 10.000 pesos, una deuda de 0. Supónganse que invierte en la bolsa y gana un 10%, ¿sí? Entonces, si le fue bien, tiene una ganancia de 1.000 pesos. El 10% de estos son 1.000 pesos. Ahora bien, ¿cuánto representa en términos de rentabilidad eso? Claramente, si la acción subió 10, él va a ganar 10% de su patrimonio. Obviamente tengamos que tener en cuenta que paga comisiones para ello. Ahora otra persona hizo algo distinto. Tiene 10.000 pesos y toma un crédito adicional por 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, dispone de 20.000 en efectivo ¿para qué? Para comprar acciones también o bonos. Entonces, ahora en vez de comprar 10.000, compra 20.000. Por ende, si la acción subió 10%, esta persona ya está ganando 2.000 pesos. ¿Sí? No 1.000 como antes. Desde ya que si toma un crédito va a tener que pagar una tasa de interés. Yo hice un supuesto simple de que paga un 2% por mes, por ende se va a tener que gastar 200 pesos para pagar esta deuda. Y su resultado final de ganancia se va a ver detrimentado por este interés. Resultado final de este inversor, 1.800 pesos de ganancia. Ahora, en los dos casos involucraron capital propio por 10.000.
y uno obtuvo una rentabilidad del 10% y este obtuvo sobre el capital que puso suyo 18%. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Cuando la acción sube 10, vende todas las acciones, se queda con sus 10.000, paga su crédito de 10.000, paga el interés y ganó 1.800 pesos. ¿Y cuánto involucró de su patrimonio? Lo mismo que este, nada más que fue más arriesgado y sacó un crédito para comprar mayor cantidad de acciones. Entonces obtiene una rentabilidad sobre su patrimonio superior. Ahora vamos a la parte negativa, ¿sí? El caso de que a esta persona le salga mal la inversión. Toma 10.000, de deuda, tiene 10.000, este también. Supongamos que la variación del activo fue una caída del 10%. Este pierde 1.000. Ahora este pierde 2.000 porque había comprado acciones por 20.000. Muy bien. El segundo además tiene que pagar 200 pesos de interés. Por ende su pérdida total es de 2.200. Perdió 22% de ¿qué? De su patrimonio. Muy bien. Y este perdió 10%. Entonces, fíjense, en un escenario positivo este gana 10 y este gana 18. En un escenario negativo este pierde 10 y este pierde 22. Por ende, se observa que lo que hay, la diferencia entre uno y otro, es que uno quiere especular más. El segundo actor, el que toma deuda para comprar acciones, lo que está buscando detrás es potenciar sus ganancias aumentando su exposición al riesgo. ¿Eso a qué lo lleva? A que también le puede salir mucho peor la ecuación. Recomendación al principio es no invertir o digamos no tomar deuda prestada o tomar una deuda para invertir en el mercado de acciones y buscar apalancamiento, porque, digamos, de alguna manera potencia mucho el nivel de riesgo que van a estar corriendo. Sí, puede ser una estrategia interesante en una segunda instancia, un inversor de, digamos, mayor conocimiento y mayor entendimiento del riesgo que está dispuesto a correr. Muy bien, ¿dónde tenemos este mecanismo de caución? Este mecanismo de caución es el cual ustedes les va a dar el acceso a ese crédito, sí les va a dar el acceso para que ustedes puedan tomar deuda a una tasa, obviamente, a una tasa de interés. Fíjense, acá está la tasa de interés, 9%, pero tienen que tener en cuenta que les van a tomar en garantía las acciones que tengan para poder respaldar ese crédito que están tomando. También las sociedades de bolsa suelen cobrar una tasa anual del 6 a 7%, por ende hoy los costos están en el 18% anual. O sea, endeudarse en el mercado de capitales para aumentar el grado de especulación tiene una tasa aproximada de 18% anualizada hoy. A esta tasa que ven en la página de Bolsar, ¿sí? En la parte de cauciones le tienen que adicionar 6 o 7% de interés anual, que es lo que cobran las sociedades de bolsa por darles este servicio de, digamos, de buscar créditos a través del mercado de capitales. Muy bien, otro punto importante del mercado de acciones son los ciclos, ¿sí? Fíjense lo que se observa aquí. En amarillo, o en la línea más clarita, que es la segunda que observan aquí, este es el ciclo de la economía, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? La economía es los indicadores del PBI, los indicadores de confianza, los indicadores de crecimiento, de actividad bancaria, de sector automotriz, de venta de propiedades, todo el estado de una economía en general. El mercado de capitales siempre anticipa todos estos movimientos. No quiere decir que acierte de manera perfecta, pero ¿qué les quiero decir con esto? Se observa en general que el mercado de capitales tiene un alza en sus precios, adelantándose a una economía posterior muy buena. ¿Sí? O sea, cuando la economía está en crecimiento, el mercado de capitales sube antes que se empiecen a ver los resultados económicos. ¿Por qué? Porque los mercados de capitales tienen una gran capacidad de anticipación. Si están permanentemente viendo, estudiando, buscando datos antes de que se hagan realidad de cuánto están vendiendo de crédito los bancos, de cómo está la confianza del consumidor, etcétera, buscan elementos y los toman para comprar acciones o para comprar bonos o para lo que sea. Entonces, y esto es una enseñanza muy importante, no necesariamente un dato de la economía creciendo en sus mayores niveles quiere decir un mercado de capitales en ascenso.
¿Por qué? Porque por ahí ya el mercado alcanzó su máximo y está viendo que todo lo que viene en economía es peor que lo que hay hoy. Entonces, y esto es algo para tener muy en cuenta, no necesariamente muy buenas noticias son expectativas o permiten que, digamos, uno pueda esperar que las acciones sí o sí van a tener un desempeño alcista en el futuro. Esto ténganlo muy presente. Y también otra manera de pensar esto es, muchas veces uno cree que lee el diario, habla de muy buenos indicadores de precios de commodities o de resultados de compañías y en función de eso uno se decide a invertir. No. Cuando las cosas son noticia, ya están en el mercado, ya están en el precio de las acciones. Que la empresa le esté yendo muy bien no necesariamente quiere decir que el precio de su acción va a aumentar en el futuro. Siempre lo que más pesa es la expectativa, lo que viene, lo que puede pasar, lo que no está en el diario. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de anticipar o de estudiar para tomar decisiones de inversión. ¿Sí? ¿Qué es renta fija? Esto que hablábamos de un bono, que es un título de deuda, el cual el emisor se compromete a devolvernos a nosotros una cantidad de dinero, ya sea capital más interés. Esto por ahí la operación más conocida para ustedes para entender un bono es un plazo fijo. Funcionan de manera relativamente similar. Imaginemos que nosotros tenemos un capital de 10.000 pesos, que vamos a hacer un plazo fijo por 365 días, que la tasa de ese plazo fijo es del 10%, ¿sí? Y que los intereses que voy a cobrar al cabo de un año son de 1.000. Por ende voy a tener un monto final de 11.000 pesos. Y para tratar de entender un poco cómo funciona un bono con su precio, con su cantidad, el bono es relativamente similar. Va a devolverme el capital y además me va a devolver un cupón de interés. Ahora imagínense que la tasa del mercado que rinde un plazo fijo aumenta. ¿Les ha pasado alguna vez que el banco les ofrece 2, 3 o 4 puntos más por el plazo fijo que ustedes tienen? Bueno, muy bien. Supónganse, acá estoy haciendo un ejemplo burdo, donde la tasa pasa de 10 a 15. ¿Sí? Entonces, otra persona que viene una semana después a hacer el mismo plazo fijo, resulta que le dan 1.500 pesos en vez de 1.000 pesos que le dieron al que ya hizo el plazo fijo el mes anterior. Este va a cobrar 11.500 y este va a cobrar 11.000. Por ende, para el que hace el plazo fijo después, está más contento porque tiene un rendimiento superior. Perdón, ahora, un bono, ¿sí? Un bono no es como un plazo fijo que yo puedo, digamos, establecer la cantidad que quiero, colocar a plazo, etc. Un bono es por una cantidad determinada, ¿sí? O sea, si el bono es por 10.000 pesos, el papel ese me da derecho a cobrar 10.000 pesos un año después más un cupón de interés. Entonces, si supongamos que el bono se estructuró con que devuelve 10.000 pesos y resulta que me va a pagar 1.000 pesos de interés, pero la condición del mercado ya aumentó la tasa, ¿sí? O sea, ahora la tasa de interés es 15. ¿Sí? Si ustedes van al mercado de bonos y ven que tienen que poner 10.000 pesos para que le devuelvan 10.000 más 10, no van a hacer la inversión. ¿Por qué? Porque el banco les va a dar 1.500. Entonces, ¿qué sucede con el bono? Lo que hace el bono es que en vez de poner 10.000 pesos van a poner 9.500 y van a terminar recibiendo los 11.000. ¿Para qué? Para que tengan el mismo rendimiento del 15%. ¿Sí? Entonces, fíjense, van a tener que poner menos para cobrar lo mismo y por ende van a tener el interés de mercado que se está dando en este momento. Y una enseñanza importante de este análisis. Cuando yo compro un bono y la tasa de interés sube, me van a pedir que ponga menos plata. Por eso, ¿eso qué quiere decir? Que el bono va a cotizar más bajo, por ende va a caer de precio. Sube la tasa de interés, cae el precio del título público. ¿Sí? ¿Por qué? Para el que venga a comprar se le remunere el 15%, no va a poder seguir valiendo 10.000 pesos. Va a tener que valer menos para que la tasa de interés que dé ese título sea la tasa de interés que, por ejemplo, esté dando un plazo fijo o cualquier instrumento de mercado. Bueno, vamos a ver un poco qué es el rendimiento, cuáles son los rendimientos de nuestros bonos en el mercado local. Vamos a empezar por aquí, por la derecha. No importa lo que observen aquí, estos puntos son los nombres de distintos títulos públicos. En verde, o la primera línea, esto es una foto
que se saca del informe del Instituto Argentino Mercado de Capitales. Y aquí tienen tasas desde el 0% hasta el 14%. ¿Sí? Los bonos argentinos en general hoy en dólares están rindiendo algo así como un 5, 6, 7% en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que un bono rinde 7% en dólares. Que si yo hoy compro el título público, ¿sí?, y lo mantengo hasta el final, que me va a ir devolviendo el capital y el interés hasta la fecha que termine, después les voy a mostrar un ejemplo de un bono de esos, si ustedes lo mantienen hasta el final van a tener un rendimiento del 7% sobre la plata que van teniendo en términos anuales. ¿Sí? O sea, 7% anual. También hay bonos en pesos en el mercado local que ajustan por ser. O sea, van a cobrar capital más interés y se les va a ajustar por el coeficiente de estabilización de referencia que tiene que ver con la inflación oficial que publica el gobierno. Hoy, ¿cuánto está rindiendo un bono en pesos? Más o menos 12, 13, 15%, más el ajuste que les dé el título público del SER, que es algo así como 8, 10% anual. Por ende, estamos en un rendimiento de 23, 24% final de los bonos en pesos. Y de los bonos en dólares, 17, 18%. Entonces, si uno dice, bueno, un bono en pesos me rinde 23, un bono en dólares me rinde 8 o 9, están hablando de una devaluación entre uno y otro del orden de 13-14%, o eso es lo que se puede ver a través del mercado. Otra cosa importante que les quiero decir, los bonos en nuestro mercado local pueden tener un alto nivel de riesgo, ¿sí? Esto es una foto de octubre del 2008, plena crisis financiera internacional. Un bono, el Bodén 12, cotizaba 143 pesos en ese momento. Un año después cotizaba 345 pesos. ¿Sí? Entonces, fíjense la fluctuación de precio que pueden tener nuestros bonos locales también. Si son activos, son instrumentos de riesgo. Esto no sucede con un bono del Tesoro americano, que son instrumentos de mucho menos riesgo, o por lo menos así los percibe el mercado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes compran un bono para esperarlo hasta el final y no hay default, no hay ningún problema. Pero sí en el medio pueden entrar a su sociedad de bolsa y ver que tienen mucho menos dinero. Por más que después, si el país no defaultea y cumple todas sus cuotas de interés y capital, van a obtener ese rendimiento del 7% anual. Pero sí, temporalmente pueden ver caídas muy importantes de su patrimonio. Fíjense el rendimiento en la crisis de los bonos del orden del 70%, ¿sí? En plena crisis financiera internacional, los bonos tenían un rendimiento, o sea, si usted se quedaba este título y lo mantenía hasta el final, tenía 70% de interés anual. Fíjense si en ese momento el mercado no percibía los títulos con un alto nivel de riesgo. O sea, ¿qué estaban viendo ahí? Que tenían miedo que el país pueda producir un default, que efectivamente no sucedió, y un año después ya el rendimiento de los títulos públicos era mucho menor. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el Bodén 12 tiene el vencimiento de este título es el 3 de agosto del 2012, ahí es donde termina de realizar su último pago, es un bono en dólares, amortiza capital, va devolviendo capital en cuotas del 12,5% de manera anualizada, o sea, pusiste 100, te va devolviendo 12,5, y paga intereses LIBOR, ¿sí? Esta es la tasa de interés de Londres entre bancos, paga intereses cada semestre. Está entonces, si ahora yo voy a ver este Bodén 12, voy a la página de PuenteNet, por ejemplo, puentenet.com, y observo el Bodén 12, qué rendimiento tenía en ese momento, 7% en dólares. ¿Qué quiere decir? Que un bono tiene una TIR del 7% en dólares, que si mantengo este título hasta el final, el rendimiento estimado del capital es del 7%. ¿Por qué digo estimado? Porque el método de la TIR supone que cuando cobren una cuota, la van a poder reinvertir a la misma tasa. ¿Sí? Porque por ahí a mitad de año ustedes cobran plata y no saben qué hacer con esa plata. Bueno, si la pueden volver a comprar Bodén 12 y reinvertirlo al 7%, si pusieron 100 van a tener 7% más por el tiempo que hagan la inversión cada año. Por ejemplo, otro título en pesos, el Bodén 14, vence el 30 de septiembre del 2014, la moneda son pesos argentinos,
amortiza al 12,5%, también de manera semestral, y el primer pago lo realizó el 31 de marzo del 2011. Su interés es semestral y es del 2% fijo. Vamos, aquí tenemos, fíjense, a ver si encontramos el RS14, acá está el Boden 14, fíjense que el rendimiento de ese entonces, esto es 11,59% más cero. Entonces, van a tener un gran listado de títulos públicos que cotizan en nuestro mercado. Recuerden que la cotización de todos es en pesos, por más que detrás las cuotas sean dólares, ustedes luego van a recibir acreditado cuotas en dólares en su sociedad de bolsa, por más que tengan que tener los pesos para comprar ese título, ¿sí? Todo lo que se negocia en la bolsa se negocia en pesos argentinos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de esto de que decíamos que la tasa de interés, cuando subía el precio del bono, podía caer. Muy bien, veamos un ejemplo de un bono del Tesoro que tiene una tasa, que paga un cupón, del 3% anual, ¿sí? Imaginemos que la tasa de mercado, esto es fijo, ¿sí? O sea, este bono dice, yo te voy a devolver 100 pesos, o en este caso $1, $1, lo que sea, te voy a devolver 1, ¿sí? Cuando lleguemos a los 5 años. Ahí voy a devolverte 1 más un interés fijo todos los años del 3%. Fíjense, aquí voy cobrando, pongo $1, invierto $1. Me van a pagar 3 centavos todos los años. Salvo este año que me van a devolver el capital. ¿Sí? Esto es un flujo clásico de un bono que tiene una tasa de interés fija del 3%. Ahora, ¿qué pasa si cambia el mercado? Y el mercado empieza a aumentar su tasa de interés por diversos motivos, porque quieren fomentar quieren aflojar un poco la economía, no quieren que se recaliente tanto, entonces ofrecen más interés a los inversores. La tasa de mercado cambió. Por ende, invertir en un título público tiene que rendir 5%, ya no tiene que rendir 3% como rendía antes. Bueno, muy bien. ¿Qué va a suceder? Lo que el mercado va a hacer es tener una TIR en ese bono del 5%. ¿Cómo va a lograr esa tasa interna de retorno del 5%? Bajando el precio. Ahora, comprar este mismo título público que antes valía $1 y que le daba derecho a cobrar 3 centavos y devolver $1 de capital, solo van a tener que involucrar 91 centavos, van a cobrar estos mismos 0,3 y después le van a devolver 1. Se dan cuenta que acá ponen menos y cobran lo mismo. 3 centavos más 1. Pongo más y cobro lo mismo. Por ende, el rendimiento, si hacen la fórmula del Excel, de la tasa interna de retorno, suponiendo que pagan esta plata con signo negativo y después reciben todo este dinero, les va a dar exactamente 5%. ¿Para qué? Para pagar la tasa de mercado. Sí, entonces fíjense que los precios de los bonos pueden caer significativamente si cambia la tasa de mercado. Fíjense que aquí tuvimos una caída del 9% en el precio del título. Y eso es lo que ustedes pueden ver detrimentado su patrimonio en su cuenta de sociedad de bolsa. Bien, otro punto importante que ustedes pueden mirar a la hora de ver un bono es para decir, bueno, pero pará, si me cambia la tasa de interés 2%, ¿cuánta plata voy a perder? Bueno, eso lo pueden estimar a través de la duration modificada. Entran a alguna página de bonos y van a ver que se explicita la duration modificada de los bonos. En este caso, de alguna manera la duration modificada les va a decir cuán sensible es el precio del título a una variación del 1% de la tasa de interés. O sea, fíjense, yo acá perdí 9% de mi patrimonio, lo perdí por un aumento de 2% de la tasa de interés. Simplificadamente, la duration modificada de este bono es la pérdida que he tenido, el 9% dividido el 2% que aumentó la tasa de interés. ¿Sí? Entonces tengo 4,5. ¿Qué quiere decir? Que cada punto que aumente la tasa yo voy a perder 4,5% de mi inversión.
Bien, entendemos un poco la diferencia entre los bonos locales y los bonos del mercado americano. Fíjense, esta es la foto en el 2010 de los distintos títulos públicos de Estados Unidos. Hoy la tasa de interés ya en el 2011 es mucho menor. Fíjense, a un año pagaban 0,14% anual. O sea, si ustedes ponen de alguna manera $100, van a recibir 14 centavos de dólar dentro de un año, ¿sí? Y si compro un título a 30 años, voy a recibir en promedio un rendimiento de 4,5 dólares por año cada 100. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Fíjense que los títulos del Tesoro americano tienen rendimientos extraordinariamente bajos. ¿Por qué? Porque no tienen riesgo de crédito. Sí, o sea, lo que avisora el mercado que estos títulos públicos son muy seguros, son un activo muy seguro y encima cotizan en una moneda dura, como es el dólar. El rendimiento, el interés que pagan es extraordinariamente bajo. Ahora, si miro los títulos públicos, es lo que vimos recién, los locales, para digamos 5 años, ¿cuándo? Un bono americano rinde 2,3%, un bono argentino en dólares está en el orden de 7, 8, 6 o lo que sea. ¿Sí? Un bono de más o menos unos 5 años de duración. Entonces la diferencia aproximada, y esto es una cuenta muy simplificada, no es así, pero es algo parecido, si un bono rinde 6 en el mercado local y un bono americano rinde 2, hay 400 puntos o 4% de tasa de interés de diferencia. Eso es de alguna manera una representatividad del riesgo país. ¿Qué quiero decir? Que invertir en Argentina en un bono en la misma moneda, dólar contra dólar, ¿sí? Rinde un 4% más en Argentina. ¿Por qué? Porque es la percepción del riesgo de crédito que tienen los inversores sobre el título público a nivel local. Ahora bien, estos intereses hoy lo pueden ver en la página de Google Finance, de Yahoo Finance, el bono de 30 y el bono de 10 de Estados Unidos se siguen muy asiduamente y hoy están en vez de 4,50, hoy ya se está transformando en debajo de 4% de interés. Fíjense que el mercado ha entrado en crisis nuevamente, sin embargo los títulos públicos, porque ¿qué quiere decir que una tasa de interés baje? Si la tasa de interés baja, el precio del bono está subiendo. Quiere decir que la demanda de bonos sigue siendo, digamos, de alguna manera, es muy fuerte. Ahora nos vamos a meter en otro instrumento de renta fija que son los fideicomisos financieros. Tenemos una empresa fiduciante, sí, que de alguna manera esto vamos a ponerlo fácil, puede ser Garbarino, puede ser Fravia, que hay gente que le ha comprado electrodomésticos, por ejemplo, a crédito. Todos esos créditos que son activos y líquidos, hay gente que va a ir pagando sus cuotas, se meten en un fideicomiso, ¿sí? Este fideicomiso agarra todos esos créditos, los particiona en partes iguales, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Toma toda la bolsa de esos créditos y emite valores de deuda o certificados de participación, ¿sí? De un porcentaje de cada chiquito de esos créditos que se metieron aquí en todo el fideicomiso. Obviamente, ¿cómo se transcurre esto en dinero? ¿Sí? Tenemos un fiduciante que transmite estos activos, estos créditos al fideicomiso, ¿sí? El fideicomiso le da dinero a Fravia o a Garbarino, a la empresa que busca de alguna manera decir, bueno, aquí tengo todos estos créditos de personas que me deben, yo los quiero cobrar en efectivo. Y después, a medida que esas personas van devolviendo su dinero, se los van remunerando a los inversores. Bien, entonces, tenemos el fideicomiso que tiene todos esos derechos a cobrar los créditos de las personas. A cambio, inversores reciben títulos y dan dinero. Uno invierte dinero, a cambio recibe un título que le da derecho a cobrar capital e interés. Ese es un valor de deuda fiduciaria. Recibo mi título y voy a esperar en el tiempo cobrar mi capital e interés. Cuando yo doy la plata,
a cambio de este título, esa plata va descontada con el interés obviamente al fiduciante, ¿sí? O sea, a Fra Vega Garbarino. Entonces, los créditos van para allá, se transforman en títulos y la plata va para acá. Ahora bien, cuando estos créditos la gente los empieza a pagar, los cobros van al fideicomiso y los fideicomisos van a pagar los cupones de capital e interés a los inversores con la tasa de interés correspondiente. El dinero fluye de esta manera hacia los beneficiarios o hacia los inversores. Cualquier persona como nosotros puede suscribir a estos fideicomisos financieros y aquí les voy a mostrar los valores de deuda fiduciaria que se han dado en un periodo. Todos en su mayoría son en pesos y las emisiones, y los intereses están en el orden de 10-11% hasta 17-18%. La suscripción mínima de capital es de aproximadamente 1.000 pesos en todos los casos y por ende ustedes de alguna manera pueden invertir en estos fideicomisos financieros a cambio de recibir una tasa de interés del 12% o una tasa de interés del 18%. ¿Por qué la diferencia de tasas? Porque si ustedes buscan recuperar el dinero rápido, esto es en un promedio de 4 a 5 meses, van a recibir un interés del 12%. Si quieren recuperar el dinero y pueden esperar un poco más a través de los valores de deuda fiduciarias B, ¿sí? Que son los que se pagan después de los A, que más o menos devuelven el interés 9 a 10 meses de realizada la inversión, van a tener intereses del orden del 16, 17, 18%, depende el periodo del año. En todos los casos, en los fideicomisos financieros, hay una calificadora de crédito que les da una calificación crediticia a esos activos que componen el fideicomiso. O sea, miran el riesgo de crédito que tienen las personas y su nivel de diversificación que le deben plata a este fideicomiso y que una vez que la paguen se va a transformar en los inversores. Además, los fideicomisos, aparte de tener una calificadora, tienen dos mecanismos de reaseguro para poder devolver estos valores de deuda fiduciaria. El primero, ¿cuál es? Es que hay una tercera parte al cual no puede suscribir cualquier inversor, que son los certificados de participación. O sea, si la emisión del fideicomiso es de 100 millones de pesos, hay, pongamos, 30 millones de pesos que son personas que ponen ese dinero, ¿sí? Pero que están dispuestos a correr el riesgo de si la gente empieza a incumplir sus pagos en tasas superiores a las normales. Entonces, es como que se puede hasta dejar de pagar un 30-25% del fideicomiso que ustedes como inversores todavía están reasegurados, ¿sí? Porque hay alguien que está dispuesto a correr el riesgo de que no le paguen el fideicomiso. Obviamente, si la gente cumple con su condición de pago del fideicomiso, estos inversores que compran los certificados de participación van a tener intereses muchísimo más altos que el 12% o el 18%. ¿Sí? Y además se establece para los fideicomisos un grado de incobrabilidad. Obvio, no todo el 100% de las personas paga sus créditos. Hay un porcentaje de cobrabilidad que ya está incorporado, ¿sí? a la tasa de interés que les va a pagar a ustedes. Por ende, si la gente incumple de manera normal, el fideicomiso no tiene ningún problema y los certificados de participación van a tener un interés alto. Si se aumenta mucho el grado de incobrabilidad, van a sufrir los certificados de participación, y si se da el colapso total, ahí es donde sufrirían absolutamente todos. Pero así todos ustedes se quedarían con un derecho a cobrar el crédito de una contraparte. ¿Sí? Que obviamente se hará el juicio, se tratará de buscar la cobranza en un periodo posterior, tendrá una complejidad administrativa legal, pero no es que no hay ningún activo detrás que respalde el dinero que ustedes pusieron. Sí hay una persona que le debe plata a un fideicomiso. Las comisiones en general son muy bajas, si se suele cobrar, digamos, aproximadamente 0,5% del monto total operado. Si ustedes ponen, digamos, 1.000 pesos, le van a cobrar el 0,5% de eso. Al inicio, algunas sociedades de bolsa no cobran absolutamente nada por suscribir a estos fideicomisos financieros. Se puede también hacer en la plataforma de la mayoría de las sociedades de bolsa. Cheques avalados y patrocinados. Recomendamos solamente los avalados. Dijimos que un cheque es un cheque librado por alguien que en el medio tenemos una sociedad de garantía recíproca que lo respalda, ¿sí? Las sociedades de garantía recíproca son entidades
que, digamos, de alguna manera pueden tener un grado de apalancamiento de 4-1. Esto es, si respaldan cheques por 4 pesos, tienen que tener de alguna manera un on cash, ¿sí? ¿Para qué? Por si alguno de los libradores del cheque no incumple con sus pagos y la sociedad de garantía recíproca le va a devolver en 48 horas el dinero al inversor. Básicamente la inversión de un cheque, si el cheque tiene un valor nominal de 10.000 pesos, ustedes pondrán 9.000, 9.500 para que cuando cobren los 10.000 les dé una tasa de interés satisfactoria. Obviamente estas tasas de interés se ven en las subastas que organiza el mercado de valores y lo pueden ver a través de la página de Bolsar. Las comisiones que suelen cobrar los agentes son del 1% anual de la tasa de interés. Digamos, si ustedes van a cobrar 1.700 pesos, imaginemos que sería un interés del 17%, 170 pesos se lo van a tener que dar, que sería el 1% de interés, se lo van a tener que dar a su agente por haber comprado ese cheque de pago diferido y esperado hasta su cobro. La comisión se cobra a la hora de la transacción, que es cuando ustedes lo compran. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los cheques de pago diferido frente a los fideicomisos financieros? Cuando ustedes compren el cheque de pago diferido, inmediatamente cualquier inconveniente que tengan después pueden ir a la bolsa a negociarlo, ¿sí? Y obviamente, si digamos pagaron un cheque por 90 pesos que le da un derecho a cobrar 100, probablemente cuando lo salgan a negociar tendrán que salir a negociarlo al mismo precio y no podrán capturar la ganancia de interés, obvio. Ahora, los fideicomisos financieros no tienen negociación en el mercado de capitales líquida y por ende van a tener que esperar hasta su fecha de pago. Si cuando el fideicomiso devuelva el dinero, recién ahí se van a poder hacer de la plata. El cheque, si tienen cualquier problema en el medio, lo pueden inmediatamente vender y hacerse del capital y utilizar el capital para lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si se asustan por una devaluación o algo, venden el cheque, agarran los pesos y se van a comprar los dólares. En el fideicomiso esa liquidez no la tienen disponible. Observemos aquí una tasa actualizada al 2011. Fíjense, estos son los montos nominales, estos son los montos a liquidar de los cheques de pago diferido. O sea, este es el monto del cheque y este es el monto el cual el inversor compra el cheque. Y aquí se calcula la tasa de interés. Fíjense que tenemos tasas de interés para 36 días de vencimiento, o sea, un cheque que dentro de 36 días me va a devolver el capital más el interés, con una tasa promedio del 11,5. Si le resto 1%, que es lo que me cobra el broker, esto sería 10,5. ¿Qué tasas de interés tenemos a largo plazo? Entre 330 días y 360 días, que es la cantidad de días máxima, estamos hablando de 15, 15,5. Después de comisiones estaremos hablando de 14,5. Ese es el rendimiento, un rendimiento razonable, un cheque de pago diferido. La gran ventaja que tiene es que, digamos, son activos de mucho respaldo crediticio porque hay una sociedad de garantía recíproca en el caso de que el librador del cheque no cumpla con su pago, y además porque tienen un alto grado de liquidez, ¿sí? O sea, pueden comprar cheques todos los días, los montos que se negocian son muy buenos. Bien, otro punto importante. Vimos acciones, vimos técnicas para comprar acciones como el análisis técnico, el análisis fundamental, ¿sí? Vimos también que necesitábamos adquirir acciones líquidas, vimos que los bonos argentinos son bonos de alto riesgo, vimos que tenemos bonos en dólares, que tenemos bonos en pesos, que pueden sufrir variaciones significativas, vimos que es la tasa interna de retorno, pero otro concepto además, vimos fideicomisos, cheques, vimos que tenemos que concentrarnos a medida que nos hacemos más agresivos en acciones y bonos y a medida que nos hacemos más conservadores en cheques de pago diferido o en liquidez, ¿sí? Ahora, otro concepto que no podemos dejar de lado es la diversificación. Todo inversor, ¿sí?, que busque invertir en el mercado de capitales debe tener un grado de diversificación razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes, y ahí también es otra cosa que empieza a jugar en los montos mínimos de inversión. Vimos que para no pagar comisiones muy altas en términos porcentuales, es importante hacer compras de una acción por más de 3.500 pesos aproximadamente. Ahora bien, ¿vale la pena comprar una sola acción? No. Para, de alguna manera, evitar
el riesgo que podemos correr en equivocarnos con esa acción, lo más conveniente es comprar una serie de títulos, ¿sí? O sea, comprar por lo menos 3 o 4 acciones, 2 o 3 bonos, 3 o 4 cheques, ¿sí? No concentrarse en una única acción, por más que ustedes crean sea la acción con mejor rendimiento futuro o la que mayor probabilidad de precios tiene. Y esto está comprobado en el sistema, o sea, hubo gente que estudió el rendimiento versus el nivel de riesgo y descubrieron que a medida que uno aumenta la cantidad de títulos, número de títulos, que ustedes tienen en la cartera, pueden bajar el nivel de riesgo sin afectar el nivel de rendimiento. Todo inversor tiene apetito por obtener un rendimiento. Vamos a llamarlo MU. Pero por otro lado, obviamente, digamos, un inversor conservador dice, bueno, yo invierto 10% en plazos fijos, ¿sí? Este es el interés de un plazo fijo, porque sé que tengo un riesgo muy bajo. Ahora, otro dice, bueno, yo quiero tener un rendimiento del 25%. ¿Por qué este acepta 10 y este acepta 25? Sí, o sea, digamos, todo el mundo quisiese ganar 25, obvio, pero el que de alguna manera busca 25% también puede sufrir pérdida. ¿Qué es lo que dice esta teoría de diversificación? Si vos querés tener riesgo, ningún problema, anda al mercado del 25%, pero aumenta tu cantidad de títulos. Si vos vas a poder ganar este 25%, pero comprá por lo menos 5, 6 o 7 títulos, ¿para qué? Para que, digamos, no sufras hechos que escapan a, digamos, el conocimiento, inclusive hasta de cualquier actor del mercado. Si el sistema financiero sufre algún problema, los precios de las acciones se van a caer y por ende, de alguna manera vos podés sufrir una caída muy significativa de tu rendimiento esperado. Entonces, tratar de evitar lo que se llama tener riesgo, ¿sí? Que con la diversificación te lo sacas de encima. Segunda recomendación, siempre 3 o 4 activos, por lo menos dentro de cualquier portafolio. Vamos a concentrarnos en los ETF. Otro elemento también de la renta variable. Hay muchos ETF en el mercado, por ejemplo, ustedes pueden comprar un ETF que básicamente cotiza como cualquier acción. O sea, van al mercado y alguien que quiere comprar, alguien que quiere vender. Ahora, ¿qué quiere decir que tengo un ETF de algo? De alguna manera tengo algo que cotiza, que es una especie de fideicomiso, ¿sí? Donde, por ejemplo, si yo quiero comprar un ETF de soja, va a haber un montón de contratos de soja ahí adentro y yo voy a comprar una parte, una proporción de todos esos contratos que están ahí adentro. Eso lo puedo comprar y lo puedo vender. Obviamente, si la soja sube, los contratos van a subir de precio y por ende ese fideicomiso tiene más valor y por ende su cotización del ETF debería aumentar. Para poner otro ejemplo, hay un ETF que es uno de los más operados del mercado que se llama SPY. Es un ETF que es un fideicomiso que está compuesto por todas las acciones que componen al índice del Standard & Poor's 500. Entonces, adentro de este ETF o fideicomiso están todas las acciones del Standard & Poor's 500. Físicamente están compradas. Entonces, si yo compro una parte de una empresa que de alguna manera sus activos son acciones del índice Standard & Poor's, si el índice sube, el fideicomiso va a valer más, porque lo que tiene adentro son cosas que aumentaron de precio. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que hacen es, compran las acciones y en vez de ustedes tener que comprar un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, directamente compran una partecita de una empresa que en sus activos o un fideicomiso tiene la representatividad de todas estas acciones. El SPY es el ETF o el Exchange Trade Fund con mayor volumen de negociación. Una de las diferencias significativas que tiene con los fondos comunes de inversión es que cotiza y ustedes lo pueden vender en cualquier momento o comprar en cualquier momento. Inclusive pueden operar con opciones sobre esto, cosas que no suceden en los fondos comunes de inversión. Ahora, adentro de estos Exchange Trade Fund también pueden
Puede haber empresas o fideicomisos que tengan, por ejemplo, para ponerlo fácil, lingotes de oro. Entonces ustedes compran una proporción de ese depósito de lingotes de oro. Si el oro sube, el Exchange Trade Fund o el ETF del oro, más conocido como GLD, va a subir de precio. ¿Por qué? Porque en el fondo esa empresa tiene cosas que valen más que antes porque el oro subió en el mundo por algún motivo. También tenemos ETF asociados a productos agricultura, soja, trigo, todo lo que es agro. También tenemos el uso, que es el ETF asociado a el petróleo, ¿sí? Al precio del WTI. Y después también tenemos otros que son índices, digamos, ETF muy interesantes, que por ejemplo lo que buscan es apalancamiento. O sea, el SDS, el ProShares, por ejemplo, Ultra Short, o el SSO, ProShares Ultra S&P, si la bolsa o el índice del S&P sube 1%, este SSO va a subir 2%. Automáticamente ustedes, en vez de comprar el índice, están comprando el doble de riesgo del índice. Si el índice sube 1, esto va a subir 2, perdón. Si el índice baja 1, esto va a bajar 2. Y además tienen la posibilidad de comprar, por ejemplo, apostar a la baja. Pueden comprar un ETF que va a bajar cuando el mercado suba y que va a subir cuando el mercado baje. O sea, ustedes van a ganar plata cuando el índice de la bolsa de Estados Unidos esté cayendo. Yo aquí les traje algunos gráficos para que vean la evolución porcentual del ProShares Ultra, ¿sí? Que tiene la sigla de SSO. Esto lo pueden buscar en Google Finance, ¿sí? Entonces fíjense, este es un fondo, el SSO, que de alguna manera, en rojo, aquí tenemos la evolución del índice SPY, en términos porcentuales. El índice viene subiendo, ¿sí? Fíjense que el SSO sube mucho más. ¿Por qué? Porque tiene un grado de apalancamiento de 2:1. ¿Sí? Sigue subiendo, fíjense que los rendimientos son del doble, y aquí el índice cae, y este cae drásticamente mucho más rápido. Entonces, vos podés tener un apalancamiento a través de un fondo organizado, de un fideicomiso organizado, que está apalancado 2:1 y te evitas esto de tomar el crédito. Obviamente, esto de apalancarse tiene un costo, y ese costo lo vas a tener que pagar a través de la administración del ETF, y además que lo que vas a ver que si el precio del SPY se queda quieto, esto inclusive puede bajar. ¿Por qué? Porque está usando opciones que tienen un valor tiempo, que de alguna manera, si pasa el tiempo, van cayendo de precio si el índice no sube. Por ende, en mercados flat te podés encontrar que estos indicadores de palanca o estos ETFs de palanca pueden caer levemente de precio. Aquí les muestro el SDS, el Ultra Short, o sea, este le va bien cuando el mercado le va mal. Fíjense, este es el índice de la bolsa, el SPY, en un periodo de tiempo. Fíjense cómo pierde plata el fondo que apuesta a la baja. Ahora, cuando el mercado se empezó a desplomar, recién este empezó a subir de precio, ¿sí? Por ahí, si tiene un desplome superior, el fondo de apalancamiento pueda alcanzar valores positivos. Recuerden, entonces, pueden utilizar estos fondos para apalancarse sin tener que tomar deuda. Vamos a ver brevemente algo aquí. Esta es una encuesta que se ha medido a los managers de fondos, ¿sí? ¿Cómo les ha ido a los managers de fondos versus el índice? O sea, ¿qué quiere decir este 56%? Se tomaron fondos de inversiones que invertían en compañías grandes. El 56% le ganó al índice de compañías grandes. Ahora, si tomamos un año, solo el 46%. Quiere decir que la otra parte perdió frente al índice. Fíjense que si ustedes entran ya en compañías más chicas o en compañías externas, lo que se observa es que a los manejadores de fondos de inversión, ¿sí?, en general, los que le pueden ganar al índice son muy pocos. 36%, 42%, 56%. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer mucho trading, management, estar todo el tiempo eligiendo acciones, etcétera, no parece generar un gran valor.
¿sí? Sino que por ahí una estrategia que es lo que se llama trading pasivo es mucho menos costosa y los rendimientos no necesariamente tienen que diferir. No se vuelvan locos en comprar, vender, elegir, sino traten de mantener una cartera de mediano a largo plazo de acciones, de bonos, etcétera. Y si hay algún cambio drástico en la macro o en los fundamentos de una compañía, recién ahí hacer un cambio de estrategia. Pero el trading activo no demuestra ser una estrategia netamente ganadora frente al trading pasivo, que es, por ejemplo, comprar el ETF del índice de la bolsa de Estados Unidos y esperar, frente a seleccionar 3, 4, 8 o 10 acciones. Bueno, vamos a hablar un poco acá para terminar este curso del dólar futuro, ¿sí? Dólar futuro, ¿qué es? Tenemos cotización en ROFEC, MAE y los non-delivery forwards que ofrecen los bancos. Esta es una cotización del ROFEX del dólar futuro. Fíjense, primero vamos a entender cómo cotiza. Dólar futuro septiembre 2011, precio 4.20. Vamos a tomar este ejemplo, dólar futuro marzo 2012, cotización 4.49. ¿Sí? Esta es la cotización que tenemos del dólar futuro. Y aquí vamos a tratar de romper algunos mitos, ¿sí? El dólar futuro no es el precio futuro del dólar. Es simplemente que hay gente, que ahora vamos a ver para qué y con qué objetivo, se asegura poder comprar dólares o vender dólares al precio de aquí. Esto se da entre oferta y demanda. Obviamente aquí hay un gran actor que es el Banco Central, que utiliza este mercado también para contener, digamos, a veces la moneda o para, digamos, inflar los precios de la moneda, del tipo de cambio del dólar. Entonces, el primer mito que les quiero sacar es que el dólar futuro no es el precio futuro del dólar. Es simplemente un precio que los agentes o que los inversores, ya sea el Banco Central, los que exportan granos, los que importan productos, etcétera, se ponen de acuerdo en negociar a un determinado precio y a una determinada fecha para asegurarse la compra de dólares a esos valores o para asegurarse la venta de dólares a esos valores. Vamos a hacer un ejemplo para entender un poco para qué se puede usar el dólar futuro. En este ejemplo les voy a mostrar un ejemplo de especulación. Yo voy a comprar dólar futuro marzo 2012, cotización 4.49. ¿Sí? Yo voy a especular y me voy a comparar contra una persona clásica que compró los dólares. Tenemos $1.000 en ambos casos, 1.000 y 1.000. El mercado de futuros te dice, si vos querés comprar $1.000, lo único que me tenés que poner en garantía aproximadamente y simplificado para este curso inicial es el 10%. O sea que si yo tengo $1.000 y voy a comprar dólar futuro, yo pongo el 10% y el mercado después, cuando llegue la fecha, vamos a ver qué hace. Pero si yo quiero comprar $1.000 de acá en el futuro, lo único que tengo que poner es el 10%. Ok, entonces, por ejemplo, puedo comprar $10.000. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1.000 y solo tengo que involucrar el 10%, para comprar $1.000 pongo $100. Para comprar $10.000 pongo $1.000. Entonces ahí estoy especulando y vamos a ver por qué. Este es el tipo de cambio actual, 4.20. El tipo de cambio futuro es 4.49 para marzo 2012. Imaginemos que el tipo de cambio en marzo, llegamos a marzo y resulta ser de 5 pesos. ¿Sí? Bien. Yo tengo $10.000 comprados a futuro. Aquí. $10.000. Dólares comprados a futuro. ¿Qué va a hacer el mercado? Me va a ajustar la diferencia. ¿Qué quiere decir? Vos tenés 10.000, habías comprado 4.49. Listo, fenómeno. La diferencia entre lo que vale este y lo que vale este, yo te la voy a pagar. Te la paga obviamente el otro inversor que hizo la oferta contraria, ¿no? No es que lo está pagando el mercado ROFEX. Entonces vos vas a cobrar 51 centavos de diferencia. ¿Por qué? Porque el dólar se fue a 5 pesos, de 4.20 pasó a 5 pesos. Vos vas a cobrar la diferencia de 5 con el dólar futuro que compraste en su momento. Perfecto, cobro 51 centavos por cada dólar que compré. Como compré $10.000, voy a recibir 5.100 pesos que me lo van a dar otro inversor, no me importa. Bien, ¿cuánto había puesto en garantía? $1.000. Entonces yo ahora tengo $1.000 más 5.100 pesos que cobré.
esto me alcanza al tipo de cambio de 5 para cobrar más de 2.000. Voy y utilizo estos 5, 1.100 que tengo para comprar dólares a 5 pesos en el mercado de dólares. Fíjense que el mercado de futuros solo me dio la diferencia, liquida por diferencia. Entonces yo compré 10.000 dólares futuro, me liquidan la diferencia, quiere decir que me dan 5.100 pesos. Con estos 5.100 pesos me compro más de 1.000 dólares, pero tenía 1.000 dólares en garantía, tengo 2.000 dólares con 20. Mientras que el inversor clásico que se compró los 1.000 dólares y ni sabía lo que era el dólar futuro, tiene 1.000 dólares. Aquí mostramos cómo este especulador compró dólar futuro, el dólar se disparó y con los mismos 1.000 dólares ahora tiene 2.000 dólares. Esto puede ser un ejemplo de aplicación para el dólar futuro, para especular. Ahora vamos a ver qué pasa si efectivamente no cambia nada, ¿sí? Y si el dólar, por ejemplo, de 4.20 se va a 4.49. O sea, llegamos a marzo y el dólar futuro que yo compré a 4.49 cuesta exactamente eso. Yo tengo 10.000 dólares comprados a futuro que me van a liquidar la diferencia entre este y este, 0. Por ende no cobro nada, pero dejé 1.000 dólares en garantía para poder comprar esos 10.000 dólares. Entonces tengo 1.000, tengo igual que este. Aquí el dólar se fue de 4.20 a 4.49 y el especulador está igual de condiciones que el no especulador. Ahora fíjense, ¿qué pasa si le va mal? Por ejemplo, que el dólar pase de 4.20 a 4 pesos. Cuando yo hice la operación en marzo, el dólar costaba 4.20. El dólar, en esta fecha, en septiembre, el dólar estaba a 4.20. Compré dólar futuro a 4.49. ¿Cuántos dólares futuros compré? Porque estaba especulando 10.000. Llego a marzo del 2012 y el dólar se cayó a 4 pesos. ¿Sí? Perdí 49 centavos por dólar. Como había comprado 10.000, perdí 4.900 pesos. Si tengo estos 4.900 pesos, los salgo a comprar, no me alcanzan ni los 1.000 dólares de garantía. ¿Por qué? No, porque yo al mercado le voy a tener que dar 4.900 pesos. Entonces, yo tengo 1.000 dólares para darle al mercado. Bueno, 1.000 por 4, 4.000, me faltan 900 mangos. Entonces pongo 900 mangos míos, tengo una pérdida de 225 dólares. Aquí el dólar de septiembre a marzo fue de 4.20 a 4, bajó. Este sigue teniendo 1.000 dólares y yo perdí 225 dólares. Esta es la contracara de un especulador en dólar futuro, ¿sí? Que le fue mal, el tipo de cambio bajó. Otro ejemplo de dólar futuro, cobertura. Supónganse una persona, y aquí les pongo, que esto solo tiene 100 dólares, pero que en el futuro ¿sí? Va a tener que comprar dólares, ¿sí? Pero no tiene la plata hoy. O sea, él sabe que va a recibir 4.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Yo sé que voy a cobrar 4.000 pesos, pero hoy no los tengo. Hoy solo tengo 100 dólares. ¿Está bien? Entonces, una persona que no conoce el mercado de futuros dice, bueno, tengo 100 dólares, me la banco, hoy el tipo de cambio es 4.20, ni sabe lo que es el dólar futuro, recibe los 4.000 pesos cuando cobra su sueldo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Con estos 4.000 pesos, agarra y dice, bueno, tengo que comprar los dólares. Ahora llegué a marzo del 2012, recibí los 4.000 pesos, voy a comprar los dólares, pero resulta que el dólar está a 5 pesos. Entonces, esta persona tiene 100 dólares que ya tenía en el origen, recibió 4.000 pesos en marzo del 2012, ¿sí? 6 meses después, y resulta que el dólar se le disparó a 5 pesos. Por ende, esta persona, ¿sí? A 5 pesos va a poder comprar nada más que unos 800 dólares y por ende su resultado va a ser que va a tener 900 dólares. ¿Sí? O sea, entonces, voy de vuelta, tengo 100 dólares, voy a recibir 4.000 pesos, pero resulta que cuando recibo los 4.000 pesos es dentro de 6 meses. Llevo esos 6 meses, me aumentó mucho el dólar, obviamente con 4.000 pesos voy a poder comprar menos que 900 dólares, que era lo que quería para tener 1.000. ¿Voy a comprar cuánto? 800 dólares es lo que puede comprar acá. ¿Sí? Entonces, su resultado final es de 900 dólares. Si esta persona, en verdad,
tenía que pagar $1000, no los tiene ahora. ¿Por qué? Porque se le subió el tipo de cambio. Vayamos a otro que es un experto en mercado de futuros y también tiene $100. Entonces, ¿qué hace? Estos $100 le permiten comprar $1000 en el mercado de futuros, porque dijimos que la garantía era del 10%. ¿Cuánto los paga? 4,49 paga el dólar futuro. Muy bien. ¿Qué le pasa a este hombre que ahora recibe los 4.000 pesos en septiembre? Bueno, muy bien, los tiene. Tiene el tipo de cambio en 5 pesos. Perfecto. Él ahora tiene 4.000 pesos listos para comprar dólares. Pero además, como el tipo de cambio subió a 5 pesos, ¿sí? Esta persona va a recibir estos 0,51, que era la diferencia entre ¿qué? Entre el dólar futuro y los 5 pesos que cotiza. O sea, $1000, que es los dólares futuros que tenía comprado, por la diferencia de cotización entre el tipo de cambio de hoy y el dólar futuro de aquel entonces, esta persona recibe 510 pesos. Estos de aquí. Entonces, yo cobré 4.000. Bien, pero además el mercado me pagó 510 pesos. Y además tengo los $100. Si es en toda esa cuenta, o sea, yo pongo los 510 pesos más los 4.000 que cobré, me alcanza para comprar $900 a 5 pesos. Más los $100 que tenía en garantía, tengo 1.000. Entonces fíjense qué dualidad distinta. Los dos tenían lo mismo en el origen. $100 más una promesa de cobrar, ellos sabían que recibían un sueldo de 4.000 pesos dentro de 6 meses. Por ende, estas dos personas tenían en el futuro, iban a tener 4.420 pesos. Una esperó cobrar la plata y ahí compró los dólares. Solo le alcanzó para tener $900. La otra no esperó a cobrar la plata. Compró dólar futuro y dejó en garantía esos $100. En vez de la caja de seguridad, los puso como garantía en el mercado. Como el dólar resubió, el mercado le paga una diferencia, otro inversor le paga una diferencia, y esa diferencia, más los 4.000 pesos que cobró del sueldo, le alcanza para comprar $900 más los 100 de garantías, tiene 1.000. Esto es un ejemplo de cobertura. Una persona que utilizó el mercado de futuros, ¿para qué? Para tener esos $1.000 que por ahí los necesitaba, no sé, para comprarse un departamento que siempre están en dólares. ¿Se entiende? Aquí alguien que no sabe pierde poder de compra por una devaluación y por ahí no puede ya acceder a ese departamento, y esta persona sí, no sufrió el riesgo del tipo de cambio. Obviamente, si el tipo de cambio que estaba a 4.20, ¿sí?, que está aquí, de alguna manera, no sube, ¿sí?, o se va, por ejemplo, a 4,20, esta persona puede comprar más dólares, ¿sí? Está claro que la otra parte, ¿sí?, el que hace la cobertura siempre va a tener $1.000, pase lo que pase. Si el dólar sube o baja, él va a tener $1.000. Ahora, si ustedes creen que el tipo de cambio, ¿sí?, y de alguna manera no va a subir, por ahí pueden hasta comprar más dólares, $1.052. Claro, si voy a recibir 4.000 pesos y el tipo de cambio, exagerado, llegado marzo cuesta 3, con esos 4.000 pesos voy a poder comprar más que $1.000, más los 100 que tenía, voy a tener 1.200, 1.300. Mientras que el que invirtió en el mercado de futuros, toda esa caída del precio del dólar se la va a tener que dar a otro y por ende va a seguir pudiendo comprar los $1.000. ¿Se entiende entonces? Cobertura. La cobertura en el mercado de cambio se asegura ¿para qué? Para si uno sabe que va a tener pesos de acá en el futuro, ¿sí?, que esos pesos los va a poder transformar en una suma de dólares fija. Y si el tipo de cambio sube o baja, él ya sabe cuántos dólares va a poder comprar fijo independientemente de lo que pase con el cambio. Ahora, otra persona que va cobrando los pesos y no sabe qué tipo de cambio va a recibir, potencialmente puede cobrar más o menos dólares y eso alcanzarle o no para comprar ese bien en dólares. Muy bien, para terminar, una foto del riesgo. Bonos del Tesoro americano son los activos de menor riesgo. Letras del Banco Central en pesos le siguen en nuestro mercado local. Cauciones y plazos fijos. Luego los cheques y los fideicomisos financieros, ¿sí? Todos estos productos renta fija. Recuerden que los bonos locales
son productos de renta fija con mayor nivel de riesgo. Y por último tenemos acciones y opciones financieras con mucho riesgo, con mucha volatilidad, con mucha posibilidad de ganar y con mucha posibilidad de perder. A la hora de empezar a invertir en el mercado de capitales, no más del 35% en este tipo de productos y el 65% en las inversiones que ustedes conocen, como pueden ser departamentos, dólares, dólares colchón, lo que sea, lo que ustedes estén acostumbrados. No empiecen por más del 35% en este mercado. Si se pueden diversificar en commodities, monedas, en distintos países, mucho mejor. ¿Por qué? Porque evitan el riesgo de que Argentina tenga un problema, que Francia tenga un problema, que Estados Unidos tenga un problema. Si bien hay una correlación mundial, cuanto más diversificados estemos, mejor. Les paso algunos sitios piolas. Tenemos Bolsar, donde tienen la información, bolsar.com, inversiones online, vimos Bull Market, vimos Portfolio, vimos Invertir Online, tenemos Ruarte Reports y Roca Charts. También en las sociedades de bolsa, casi en su mayoría, ofrecen análisis técnico para sus inversores, también hacen research de análisis fundamental, de análisis técnico, lo que sea. Metastock son graficadores, hoy también puede usar para graficar precios de cotizaciones. Yahoo Finance, recuerden en Yahoo Finance poner, por ejemplo, alua.ba, eso sería aluar.Buenos Aires, ts.Buenos Aires, eso les da la cotización de nuestro mercado en la moneda original. Tenemos foros conocidos como el foro de Raba Online, el foro de bolsa también .com.ar, perdón, es un foro conocido. Tenemos información diaria en la página del Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Ahora bien, cualquier duda que tenga del curso se pueden comunicar con nosotros en la página de layout.com.ar y desde ya que si quieren recibir asesoramiento financiero, nosotros brindamos estos productos en función de una entrevista personal, nos juntamos y tenemos una charla, se adecua el perfil de inversión, se comienza el proceso de inversión y el success fee que nosotros cobramos o la administración que cobramos por ese manejo de fondos solo se cobra si su rendimiento en términos anuales supera el rendimiento de un plazo fijo. Por ejemplo, si ustedes tienen un rendimiento del 20% en un año, si 3,5% es el rendimiento que es el success fee que nos van a tener que pagar a nosotros por el asesoramiento financiero. Si el rendimiento de un año es 12%, nosotros no cobramos ningún fee por ese asesoramiento, dado que el rendimiento fue el mismo que de una inversión común. Y ese 3,5% es sobre el patrimonio administrado desde el origen, desde que comienza el proceso de inversión. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil.